Y bien, estamos ahora con Rocío Chávez, ella es administradora temporal de Universitario de Deportes. Como sabemos, este club está en un proceso concursal tratando de identificar las deudas que tiene y, en fin, ver cómo puede hacer para pagarlas. De eso vamos a hablar, pero comenzaremos con el otro tema. Rocío, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? El asunto de este litigio, este problema, ustedes se han metido en un bolondrón con el tema de la transmisión de los partidos, han firmado un contrato con Gol TV por $3,5 millones, entiendo, y bueno, pero no habrían resuelto el contrato y entonces Movistar los ha procesado, ¿no? Los ha denunciado. No, yo creo que... De hecho, ha lanzado una cautelar. Al contrario, yo creo que en lugar de meternos en un bolondrón, como lo dices tú, yo creo que esta es una actitud totalmente responsable de parte de la Administración Temporal de Universitario de Deportes, en el sentido de aceptar la resolución del contrato planteada por Telefónica a través de CMD. Como ustedes recordarán, es lo que venimos nosotros diciendo. Este es un proceso concursal en donde los acreedores han recurrido a Indecopi a hacer reconocer sus créditos para participar en el concurso. Y uno de esos acreedores fue Telefónica en su momento, que se presentó el año pasado a Indecopi solicitando el reconocimiento de un crédito de $17.300.000 contra Universitario de Deportes. Y este crédito consiste, según la misma solicitud de Telefónica, en $14,5 millones el primer tramo y $2,800,000 el segundo tramo. Los $14,5 millones, como bien lo dice Telefónica, corresponden al valor y a la totalidad de todo el contrato, un contrato de cesión de derechos que comenzó el 2005 y terminaría el 2016. Es un contrato de cesión de derechos de transmisión televisiva que le firmó la U en su momento a Telefónica. Y en este contrato se establecía que Telefónica Universitario le iba a permitir transmitir los partidos de fútbol y Telefónica a cambio iba a pagar una prestación. Entonces este es un contrato de prestaciones recíprocas de ejecución continuada en el tiempo que comenzó en el 2005 y cuando llegamos al 2012, que es la fecha en la que Telefónica pide el reconocimiento de su crédito, todavía el contrato no había terminado porque terminaría el 2016, ya había transcurrido más o menos 7 años. De esos 7 años ya las prestaciones se habían matado unas con otras, esto es, ni Universitario le debía a Telefónica, ni Telefónica a Universitario, por lo tanto, ahí el crédito era cero, no había nada que reconocer. Y luego el segundo tramo del 2012 al 2016, que era la fecha de terminación del contrato, las obligaciones todavía no eran exigibles, porque todavía los partidos de Universitario de Deportes no se van a pasar, por lo tanto, tampoco había crédito que reconocer. Consecuentemente, la pregunta era, ¿por qué, si no hay un crédito que reconocerle a Media Networks Telefónica solicita un crédito de $17,5 millones al Indecopi? La respuesta la da el mismo contrato. En el contrato se establece, en la cláusula de penalidad, dice, ante el incumplimiento de Universitario de Deportes, Telefónica aplica la penalidad máxima, que es el valor de todo el contrato, que son los $14,5 millones, y resuelve el contrato. Por lo tanto, en la solicitud de reconocimiento de créditos presentada por Telefónica a Indecopi y luego Indecopi estaba implícita la resolución comunicada a Universitario de Deportes, implica y está determinada la voluntad manifiesta de resolvernos el contrato. Por lo tanto, Universitario de Deportes lo que hace es mandarle una carta notarial y decirle aceptamos la resolución del contrato. Esa es la situación actual de Universitario de Deportes. Sin embargo, a pesar de haberse concluido el contrato, resuelto el contrato a instancias de la propia Telefónica, lo que hace Universitario de Deportes a través de una posición muy responsable es decirle, señores Telefónica, a través de una carta, por supuesto, como el contrato está resuelto y nosotros hemos quedado en libertad de negociar con terceros nuestros derechos, ustedes tienen el derecho de preferencia. Por lo tanto, sentémonos y negociemos nuevas condiciones económicas. Y nos sentamos con los señores de Telefónica, fui con Ayar López Cano, quien es administrador temporal junto conmigo en Universitario, y le planteamos y le dijimos, ustedes tienen el derecho de preferencia, podemos firmar un nuevo contrato en la medida en que ustedes nos mejoren las condiciones económicas, porque las condiciones económicas planteadas por Telefónica durante todo este tiempo han sido paupérrimas. Entonces, los clubes de fútbol, la U en especial, no les ofrecieron una mejora. No, al contrario, dijeron,
el tema económico, señores, es innegociable. De acuerdo. Nos paramos y nos fuimos. Bueno, digamos, hay una cautelar que ha sido presentada. Hay una medida cautelar que nos han notificado y que realmente nosotros, por donde la vean ustedes y todos los que somos abogados, es una medida cautelar totalmente nula. Primero... Bueno, eso ya que lo resuelva pues el Poder Judicial. Sí, pero es bueno que se sepa que aquí hay un tema de ruleteo de medidas cautelares, porque ya anteriormente... Se está acusando de ruleteo a... Están las pruebas. Están las pruebas. Sí, bueno. Hay una medida cautelar que la pidió en el juzgado de ATE y que el juez de ATE se la declaró improcedente porque declaró bien consistentemente el juez que Media Networks Telefónica no había logrado demostrarle al juzgado que su contrato estaba vigente. Y bueno, luego, estando corriendo esa demanda, esa medida de cautelar en el juzgado de ATE, va al juzgado civil comercial de Lima y pide la misma medida cautelar, y esta vez sí se le otorgan. Entonces tenemos dos medidas cautelares que iban corriendo paralelamente, simultáneas, contra las mismas personas por el mismo petitorio. Es evidente. ¿Cómo va el proceso concursal en general? Las deudas del universitario eran monumentales como el Monumental, digamos, eso, ¿en qué estado está? Son monumentales como el Monumental, como bien lo has dicho, pero esta administración lo que está haciendo es, de acuerdo al mandato de la ley concursal y de las resoluciones que nos designan a nosotros como administradores, sincerar todas las deudas. Y parte de ese sinceramiento está en determinar si existen o no las acreencias que algunos acreedores dicen que hay. Entre ellas, por ejemplo, Telefónica, que dice que son 17,5 millones, pero la verdad es que lo único que le debe la U son 2,800,000, que fueron los adelantos que en un momento determinado Telefónica le entregó a las anteriores administraciones, pero que además a la fecha, ahorita, no han sido reconocidas por Indecopi, porque esas deudas están contenidas en letras de cambio. ¿Indecopi ha reconocido a cuántos acreedores? Ahí estoy viendo que hay como 192 acreedores ya reconocidos. Aproximadamente hay ese número, pero de los cuales el principal acreedor es SUNAT. SUNAT, ¿no? ¿Con cuánto? 120, 130 millones. No, son como 157 millones de soles. Tanto, 157 millones de soles. Claro. Qué barbaridad. Pero, por ejemplo, ahora, ¿están ustedes pagando a SUNAT? Nosotros pagamos los impuestos corrientes, estamos al día en los impuestos corrientes. Sí, lo de la deuda corriente de impuestos. Por primera vez, luego de 23 años, Universitario de Deportes pagaba sus impuestos. ¿Y están al día también en los pagos de sueldos? Estamos al día en los pagos de sueldos. Lo que pasa es no la deuda de los sueldos. No, la deuda corriente siempre. La deuda corriente es la deuda generada con posterioridad a la declaración de concurso. Ya. ¿No? Porque la deuda anterior se llama deuda concursal y hay que hacerla reconocer a Indecopi para efectos del pago. Claro. ¿No? Entonces, en la deuda corriente nosotros estamos al día. Han habido algunos retrasos de 30 días a lo más. Con todos con los trabajadores, inclusive con los futbolistas, han habido algunos retrasos, inclusive en el pago de impuestos, pero justamente esos retrasos se deben a que el dinero que percibía Universitario de Deportes durante todo este tiempo, referido al pago que hacía Media Networks, no alcanzaba para cubrir el presupuesto. ¿Era el único no era el único, pero era el más importante. Era el más importante, sin embargo no alcanzaba. No tienen todavía auspiciadores, ¿no? Estamos porque Alianza no tiene, por ejemplo, todavía. Estamos buscando los sponsors, ya tenemos a muchos de ellos, no los mencionamos todavía porque hay algunos temas que hay que cerrar, hay que terminar de cerrar los contratos que estamos haciendo con ellos. O sea que de todos modos ha habido retrasos en el pago de algunos sueldos. Bueno, mínimo de 30 días, como le digo, no de 30 días, a lo más. Siempre hemos tratado de cumplir con los plazos de pago. Pero la planilla actual de jugadores es, me imagino que bastante menor que la que existía antes de que ingresaran ustedes. ¿En qué proporción? ¿De cuánto es la planilla? Bueno, estamos hablando de cerca de $200,000 más o menos. ¿Mensuales? Sí. Y antes más o menos, ¿eh? Antes era mucho más. Lo que pasa es que cuando nosotros entramos no encontramos ninguna información que nos diera luces de cómo estaba realmente el club.
La anterior administración no hizo entrega de la documentación contable. No hizo entrega. No hizo entrega de la documentación. Igual que en Alianza, no hay documentación. Nada. Entregaron simples documentos que no tenían contables, que no tenían ningún sello, ninguna firma de algún contador que nos dijera, sí, pues estos son los documentos oficiales. Ya. No tenemos los libros de contabilidad de Universitario de Deportes. Estamos hablando de los ejercicios 2011-2012, porque hasta el 2010 sí tenemos la información, pero no es la información relevante. La más relevante es justamente los años anteriores, ¿no? Bueno, sé que la SUNAT sería el principal acreedor, aunque Grenco es un acreedor importante también, ¿no? Es verdad, ha sido reconocido no por el total, ellos pedían algo de 57 millones de dólares de reconocimiento de créditos. ¿Les han reconocido como 30? No, les han reconocido algo de 26 o 27 millones. La diferencia, de dólares, sí. Perdón, de dólares, sí. La diferencia ha sido apelada, pero ¿qué resulta aquí? Parte del trabajo nuestro como administradores es justamente el sinceramiento de las deudas. Claro. Y nosotros hemos encontrado y hemos determinado que la deuda de Grenco, toda ella en su integridad, debe ser declarada contingente, porque justamente toda ella se está viendo o se está litigando en un proceso judicial de ejecución del laudo arbitral, el famoso laudo arbitral, y en el que todavía recién el juez, a través de un peritaje, va a determinar cuánto es la deuda que Universitario de Deportes le tendría a Grenco. Según nosotros, efectuado ese peritaje, la U no le debería nada a Grenco. ¿Ah, sí? Así es. Ah, caramba. Sí. Usted opera milagros, entonces, ¿cómo es eso? No son milagros, es la realidad. Es la realidad y es el trabajo que estamos haciendo en Universitario de Deportes. Porque si digamos, Indecopi sí le reconoce 26 millones y un juez va a determinar que hay cero deuda, eso es un poco, esa diferencia, ¿cómo se explicaría? Es muy simple. Cuando usted va al estadio, al Monumental, ve que hay, por ejemplo, una de las chiquitas, ¿no? Ve que hay 6 pisos de palcos, ¿no es cierto? Y cuando uno va a revisar el laudo arbitral, se determina que el pago que le debía hacer Universitario a Grenco, el pago que debía hacer el Universitario a Grenco, se hacía con el terreno de la Explanada Sur, que se conoce como Explanada Sur, con el terreno de Puerta de Hierro y con la construcción del edificio perimetral de palcos, que en un principio era solo de 3 pisos. ¿Qué quiere decir? Que en un momento se pactó el pago completo de la deuda a Grenco con estos 2 inmuebles, Explanada Sur y Puerta de Hierro, más la construcción de 3 pisos de palcos. Sin embargo, a la fecha, usted encuentra 6 pisos de palco. Los otros 3 pisos de palcos también se los llevó Grenco. O sea, se hizo pago de la deuda con esos 3 pisos adicionales más. Pero que los construyó Grenco. Ah, pero por supuesto, pero estaba detallado ahí que los podía construir Grenco y que la venta era para él, para el propio Grenco. Ya. Entonces, bueno, pero digamos, aplicaba igual a la deuda. Además de ello, se pactó que la publicidad estática del estadio, que la administra actualmente Grenco, también debía ir como parte de pago de esa deuda. Bueno, ¿cuántos años han transcurrido ya de que Universitario de Deportes le ha venido pagando a Grenco por el uso de la publicidad estática? Eso debe estar contabilizado, debe saberse cuánto es, no se sabe. Exactamente, lo que estamos pidiendo nosotros es eso, hagamos un peritaje judicial donde se determine cuánto se ha ido pagando por publicidad estática, cuánto se ha cobrado Grenco con la venta de los 3 pisos adicionales de palcos, ¿no? Y realmente cuánto es la deuda final. Bueno, pero digamos, sumando todo, estamos hablando de un total aproximado de 245 millones de soles. Casi 300 millones de soles. Casi 300 millones de soles, ¿no es cierto?, de deuda, más no sé cuántos en dólares, 30 millones de dólares, 29 millones de dólares por lo menos. Si es que funciona esta deuda de Grenco. Sí. ¿Cómo se va a hacer para pagar eso? Bueno, parte del trabajo que tiene que hacer esta administración es preparar lo que serían los planes futuros de reestructuración del club, para que sea la Junta la que decida qué camino va a tomar o en todo caso qué camino nos... La Junta de Acreedores. La Junta de Acreedores. ¿Y se va a formar cuándo? ¿Ahora en febrero, marzo?
Entiendo que debe formarse ahora a fin de mes o los primeros días de febrero, ¿no? Cuando se terminen de reconocer todos los créditos, porque aún todavía hay algunos créditos pendientes de reconocimiento, como el caso del crédito del La Junta, claro, si el principal accionista es la SUNAT, ¿qué podría determinar la Junta? Me imagino que determinará convertirse en sociedad anónima, espero. Bueno, es una de las alternativas que nosotros vamos a proponerles. Ya, pero claro, desde el punto de vista, porque el Estado no puede perdonar tampoco la deuda. No puede condonar la deuda. No puede condonar. Entonces, ¿se vendería Campomar? También es otra de las alternativas. O sea, lo que nosotros tenemos que brindarles a los acreedores son alternativas de solución a la crisis. Una de ellas es la conversión a una sociedad anónima. La otra puede ser un mix entre escindir la empresa y formar una sociedad anónima para la parte futbolística y continuar con la figura del club para la parte de los socios o asociados y los hinchas. La otra es, como bien lo dice, es vender los activos, vender una parte de los activos y pagar las deudas. Y una solución final también es hacer una reestructuración lineal, esto es que más o menos en el plazo de unos 15 años se pueda hacer un pago a todos los acreedores, incluido el Estado, haciendo funcionar el club como podría ser ahora, con un nuevo contrato de derechos de transmisión televisiva, que le va a dar muchos más ingresos al Club Universitario de Deportes, ¿no? Y que nos podrían ayudar a pagar la deuda concursal, inclusive. Pero es importante que se convierta pues en una empresa, ¿no? En una sociedad anónima, algo que garantice que esto se va a manejar desde el punto con un criterio empresarial y no irresponsable, ¿no? Irresponsable, así es. Si no hay dueños, si todo el mundo, pues no hay quien... Exactamente, solo siendo dueño puedes cuidar bien lo que es tuyo, ¿no? Así es. Bien, Rocío Chávez, administradora temporal de Universitario de Deportes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el tema de Petroperú. ¿Qué va a ser de Petroperú luego de la salida de Humberto Campodónico? ¿Se desescalan los sueños grandiosos o, en fin, se continúa con la misma política? ¿Cómo es el tema del gasoducto del sur? De todo eso vamos a hablar con el experto Álvaro Ríos, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia, y con el abogado Mario Nicolini, experto en temas